Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, bendiciones. Estamos una vez más por aquí, por el canal, con un nuevo video, esta vez algo diferente, por primera vez una entrevista. Y qué mejor manera de hacerlo con un buen amigo, un hermano, un pastor, nuestro hermano y amigo Micael, pastor José Miguel Díaz. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Yo estoy bien, gracias a Dios, Edward. Estamos dándole gloria y honra a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo. Y dándote las gracias a ti, a cada una de las personas que te sintonizan, pues dame esta oportunidad de hablar contigo. Tú sabes que tú me dijiste, vamos a hacer esto, yo le dije, vamos para allá, Sí, porque perfecto. realmente primero tú eres mi hermano, yo sé que sobre todas las cosas, por encima de eso, tú tienes una palabra de Dios, tienes algo que decir. Y también a veces uno se ve en el ambiente de predicar y es bueno que la gente también conozca un poquito de ti. Y hablando de eso también, vamos a empezar por ahí. Háblame de Micael, dónde tú naciste, cómo fue tu infancia, cómo fueron tus primeros años. Cuéntame de eso. En realidad, sí, nací aquí en Santiago. La infancia mía fue un poco agridulce. Te digo agridulce porque se vio con muchas luces, pero a la vez con muchas sombras. Luces porque nací en un hogar cristiano, con una familia hermosísima, 4 hermanos, padres. Pero luego ya yo iba creciendo, mi madre entonces sufre lo que llamamos un derrame cerebral. ¿Qué edad tú tenías? Un derrame cerebral, yo tenía cuando eso, como algunos 12 o 13 años. Entonces ahí ya, entonces es lo que yo le llamo la parte ya de sombra o de oscuridad, porque ya ahí la doña mía llevaba, como el que dice, aunque no era la cabeza del hogar, pero era la persona que llevaba el balance del hogar. Entonces ya las cosas comienzan a cambiar, ya yo tengo que valerme por mí mismo en ciertas cosas, ya no estaba la doña para las reuniones de la escuela, ya no estaba la supervisión de la madre, a ver a qué hora yo llegaba o si salía sin planchar a alguna actividad o a la escuela y ya no estaba la comida a la hora de las 12, que como ella siempre acostumbraba, yo tenía que llegar a cocinar para mí mismo. Muchas cosas fueron cambiando que se podrían ver como para un niño como una sombra, pero a la vez me enseñó mucho. Fue lo bueno porque me enseñó a independizarme Te hizo y, madurante de y me tiempo. hizo madurar. Esa es la palabra. Pero entonces, ¿cómo fue esa etapa? Porque me imagino entonces tu padre, cuando ya tu mamá no podía hacer lo que hacen las madres, ¿verdad? Atender de ustedes. Y Entonces se vio con 4 niños, tú también ya que tenía 12 años, tenía una edad todavía tan adulta. O sea, tuvieron que tirar para adelante, pero ¿cómo fue al principio cuando eso pasó? ¿Cómo pudieron salir adelante? el punto es que de los 5 hermanos que somos, yo soy el más pequeño. Ok, Mi padre en ese punto brilló con su ausencia, porque se fue de la casa, porque a mi madre, ¿verdad? Era un hombre joven. Entonces ya mis demás hermanos estaban casados, el único que no estaba casado era mi hermano, el varón, porque nosotros nos componemos de 2 varones y 3 hembras. Las hembras ya estaban casadas con su familia, fuera del hogar o fuera de la casa. El varón sí se quedó, pero trabajaba desde muy temprano hasta altas horas del día y fue difícil, mi hermano. Esos son días que cuando yo recuerdo esos días o hago memoria de esos días, yo nada más apelo a decir que a la misericordia de Dios que me cubrió en ese momento y que no me permitió caer en las drogas, en las gangas, porque en ese tiempo estaba el apogeo de las gangas. No me permitió caer en las gangas, en las drogas, en la delinquir, nada de eso, sino que yo siempre a pesar de que en ese entonces ya yo no estaba en el camino de Dios, pero siempre traía ahora memoria, semilla. claro, la palabra que la doña sembró, lo que me decía, pero fue muy, muy amargo porque me tocaba ver a mi madre postrada en cama durante 9 años, hermano mío, imagínate, sin hablar, sin moverse, sin poder hacer nada, simplemente sabíamos que estaba viva porque respiraba. Y fue un momento Ustedes tenían que atenderla entonces en esta situación. perfecto. Mi hermana más vieja, yo no turnábamos, pero mayormente yo era el que más estaba ahí porque fue el que me quedé viviendo con ella en la casa. Entonces dormíamos, ella y yo dormíamos en la misma habitación para yo siempre estar pendiente de que no le pasara nada, o si de madrugada no sufriera otro ataque, porque mayormente el que le da un derrame cerebral le repite. Entonces no, yo con O ella, sea que
ese fundamento que tú tenías del Señor fue lo que en realidad como una ancla en ese momento tan difícil, en una situación tan difícil, que impidió como que tú te fueras realmente, porque era un barrio de Santiago, ¿no? Claro. Entonces, eso era lo que estaba de moda. Tú eras una persona vulnerable, un adolescente, una edad difícil, con tu mamá complicada, tu papá se fue de casa, y realmente vemos cómo Dios fue que hizo una obra en tu corazón para que tú, a pesar de todo eso adverso, tú pudieras seguir adelante. Sí, yo entiendo que Dios siempre me guardó para él. Mami, yo tenía 6 años de edad cuando por primera vez yo fui a una cruzada que realizó Gigi Ávila en el Estadio Cibao. Entonces, yo me acuerdo que mami me llevó, cuando eso mami gozaba de su salud, y yo vi por primera vez a un hombre ciego volver a ver. Wow. Y eso, yo como niño, imagínate un niño que ve a un hombre ciego que pueda abrir los ojos y decir, y salir corriendo, veo. Eso para mí me impactó y yo le dije a mamá, ¿cómo yo podía lograr tener eso? Entonces ella me dijo que eso no era algo que se compraba ni que se adquiría en una tienda, sino que eso era un don de Dios y que más adelante yo iba a predicar e iba a obtener eso, que ella sabe que pero yo con 6 años. Entonces, la mano de Dios siempre estuvo conmigo preservándome. Dios siempre me guardó para él. Aunque algún momento de mi vida, en mi adolescencia o mi juventud, yo en realidad andé el mundo. Cuando hablo de andar el mundo, entre nosotros los que somos cristianos o los que pertenecemos a algún tipo de corriente, como le llaman religiosa, le decimos al mundo a no estar bajo los preceptos, los lineamientos bíblicos, divinos. Entonces yo en ese entonces lo que salía mucho, discoteca, que enamorado, cosas así. Entonces Dios aún en esos lugares donde no había nada bueno, donde la persona lo que era que se drogaba, mucho alcohol, mucho pleito, muchas cosas. Y Dios me preservó. Siempre me preservó, siempre fui en mi barrio, yo siempre hasta el sol de hoy, la gracia de Dios, siempre he sido un modelo a seguir para los demás jóvenes, que siempre he sido como pasivo. En mi barrio nadie me ha conocido nunca por tener un problema. Amigable siempre. Siempre, con todo el mundo. A mí me quieren mucho, lo que me demuestran. Y para los demás jóvenes siempre yo he sido como ese ejemplo a seguir. Bueno, Entonces, en ese proceso, ya luego tú entraste a la adolescencia, a la juventud, y tuviste un tiempo fuera de los caminos de Dios. ¿Cómo tú vuelves o cómo tú realmente vuelves a conectarte con el Señor luego de que vives ese proceso? Porque tú tuviste una formación en el Señor, te pasan tantas cosas difíciles, llega la juventud, no tiene una asesoría y hace lo que la mayoría, ¿verdad?, en algún momento hemos hecho. Y entonces, ¿cómo tú vuelves al Señor? entonces esa es una excelente pregunta. ¿Cómo yo vuelvo? En el 2006, un 6 de febrero, yo regreso del gimnasio y mi madre está en la cama. Yo procedo a sentar a mi madre, a pasarla de la cama a la mecedora, y en ese intervalo de la cama a la mecedora, entonces mi madre sufre un paro cardíaco. Yo la siento, yo volví, la acosté y salí hacia la calle a buscar quién la podría llevar. Eso se usa mucho en los barrios, cuando alguien se enferma y en tu casa no hay un vehículo, no hay, tú sales a decir a los vecinos. Papi siempre acá. Entonces allá yo busqué a una persona que se llamaba Jesús y yo le dije, por favor ven, lo llevamos a la clínica más cercana del lugar, y ahí en verdad murió. Yo entonces a raíz de eso, cuando la vamos a enterrar, O te lo presenció y estuvo ahí. no, y estuve ahí, ella me sostuvo la mano, el brazo, me apretó el brazo. Entonces ahí yo supe que ella estaba mala porque ella no podía moverse ni hacer nada, y por primera vez me sostuvo con fuerza en mi mano, en mi brazo, mi antebrazo. Ahí falleció. Entonces, a raíz de eso, yo comienzo a tener un pesar único en mi corazón, un dolor único, porque yo decía, yo no fui buen hijo.
Esa es la verdad. Yo decía, yo no fui buen hijo. Cuando me refiero a que no fui buen hijo es que la vieja me decía, ven para acá como estos muchachos rebeldes que todavía ahora, tú ves, ven a acostarte temprano, no andes en la calle. Y le decía, déjame vivir mi vida, te tranquila. Yo como que rechazaba su consejo. Entonces, yo tenía ese dolor. Cuando le estaban enterrando, yo me acuerdo que comencé a llorar, me, me, me fui, me tiré hacia arriba de la caja y la abracé. La caja, no te vayas, vieja, entiérrame con ella, entiérrame con ella. Entonces, después que la enterraron, todo el mundo se estaba yendo a su casa, yo me quedé en la tumba sentado. Mi hermana más vieja pasó, que siempre ha sido cristiana, y yo decía bajo lágrimas, mami, yo quiero verte, yo quiero volver a verte, yo quiero pedirte perdón porque no te escuché muchas veces. Entonces hay mi hermana que me dice, bueno, para tú poder volver a ver a mami, tienes que buscar de Dios porque al lugar donde mami se fue, como tú estás viviendo la vida, tú no vas a ir. Entonces ahí yo, luego como un mes después de ese evento, yo me senté a la cama un domingo, a eso de las 8 de la mañana, y dije, voy a ir a la iglesia. Sí. Así, eso fue así, Edu, así, voy a ir a la iglesia. Tenía 25 pesos, entonces tenía la opción, o me iba montado en un concho, o volvía montado. Entonces yo tomé la opción de decir, me voy montado, porque de allá para acá es más fácil que cualquier manito de la iglesia me dé una bola. Y así lo hice. Me fui, me senté en el último banco, porque me sentí indigno de estar en aquel lugar, de volver de nuevo a la iglesia. Me sentía muy pecador como para sentarme en el medio, no solamente en el medio, hasta sentarme en adelante. Yo sentía que yo merecía estar en lo último, de lo último, de lo último. Y luego se acercó la pastora, me dijo, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Yo le dije que sí, pero que tenía vergüenza. Ella me dijo, vamos a hacerlo a sola. Oró conmigo a sola, que eso fue muy inteligente de su parte. Y desde ese día volví a mi casa a las 12 del día. Había un junte con una muchacha y una bebida. Yo la rechacé, los muchachos me dijeron, ¿qué es lo que te pasa? Como tú estás loco, Yo le dije, no, que ya yo estoy buscando de Dios. ¿Cómo que estoy buscando de Dios? Soy una muchacha que te gusta. Y eso pasó en el 2006 hasta hoy. Mas nunca he vuelto atrás. La gloria de Dios me ha ido llevando en su misericordia. Pero lo que me hizo volver, en verdad, fue la muerte de mi madre. Y yo querer volverla a ver. Y yo el querer tener esa pasión de volverla a abrazar, de volverle a verle en los ojos, de que ella se sintiera orgullosa de mí, porque ella siempre me indujo, me decía, busca de Dios, Dios es el único camino. Entonces yo quería como cumplirle eso, de que ella sepa que yo estoy buscando a Dios. Lo hice primero por eso, pero después, entonces, sí, después que acepto al Señor y comienzo a ver ya con más madurez, no ya desde la niñez, pues yo iba a la iglesia como un niño, pero ya con madurez, lo bueno que Dios, lo hermoso que Dios. Entonces ahí yo dije, ¿qué yo hacía en el mundo? ¿Qué yo estaba haciendo en la... Si esto en el mundo está vacío, llegaba a mi casa triste, el otro día me sentía vacío. Y aquí yo siento paz, a pesar de las circunstancias que uno puede pasar en la vida, uno siente como esa paz, esa fuerza que Dios te da. Y gracias a Dios aquí estamos, mi hermano, batallando y dándole gloria a Dios por su misericordia. Amén. No, ese tema no estaba en el que tenía pensado preguntar, pero es interesante. Al escuchar tu historia, yo estudié psicología y sé que afecta mucho cuando uno vive situaciones traumáticas. En este caso te tocaron vivir muchas. O sea, ¿cómo eso te afectó a ti? Obviamente el Señor ha ido sanando y a mí me consta, pero el hecho de que Dios trabaje en tu vida no quita que tú seas un ser humano. O sea, claro, lo que tú viviste de tu madre, o sea, cómo Dios fue trabajando eso contigo, cómo te afectó en las relaciones con los demás, cómo en algún momento en que ya tú estabas en la iglesia, tú sentías esa necesidad de estar con ella, te cuestionaba. ¿Cómo fue ese tiempo ya después que tú estabas en el centro? no, difícil. Mira, el problema de nosotros los cristianos, y cuando yo hablo de los cristianos, hablo de toda... No me refiero solamente a los cristianos evangélicos, sino llámese católico, adventista, testigo de Jehová, la denominación que sea. Pero el problema es que mayormente nosotros los evangélicos tenemos, mayormente nosotros, porque aquí es que estoy, es que espiritualizamos todo. Y eso es un problema. El cristiano no quiere a un psicólogo porque entiende que Dios es un psicólogo.
Sí, yo sé que Dios puede ayudarte, sacarte de una depresión, pero hay medios que hay que usar. Él no quiere ir al doctor porque entiende que Dios es sanador. Sí, Dios es tu sanador, yo lo sé, pero hay doctores. Entonces, esa época para mí fue difícil porque yo siempre llegué a un momento hasta culpar a Dios. ¿En qué sentido? Mami, una mujer de Dios, siempre la vi en Cristo. Una mujer que nunca dio su brazo a torcer. Una mujer que hasta en cierto punto, si yo la veo desde Punto de vista humano. donde yo estoy ahora, la viera hasta como religiosa. De tanto que ella amaba a Dios. Digo como religiosa porque mami no se permitía ponerse arete. Claro. No se permitía. La iglesia, que fue lo que le enseñaron, realmente. Sí, fue lo que le enseñaron. No podía ponerse ni conservadora. O sea, para que tú entiendas hasta qué grado. Mami me dio una pela a mí porque yo le dije, ella me mandó a comprar un pollo. Entonces yo le dije, pero yo puedo comprarla aquí, que estaba como a 4 casas de mi casa. Ella me dijo, no, yo quiero que tú vayas y lo compres donde el chino. El chino quedaba a 2 esquinas de mi casa. Entonces yo, pues no quería caminar tanto. Yo le dije, pues será enamorada del chino que usted está, que quiere estar, que yo compré. Y eso me costó a mí una paliza, pues yo decir esa pala. Y entonces ella me daba, no era porque yo no quise ir a comprarlo para allá. Fue porque yo le falté respeto diciendo que ella teniendo su esposo, y para eso ella no fue. Entonces, yo no concibía, en mi mente no concibía con una mujer que amaba tanto a Dios, que quería tanto a Dios, que se quitaba la comida de la boca, que yo la veía, Eduardo, orando, ayudando, clamando a Dios. Como una mujer de esa índole podía estar postrada en la cama. Que humanamente parece injusto. Claro, eso es lo que yo como muchacho decía, pero ¿y cómo tú vas a hacer ¿Cómo Dios va a permitir eso? cuando yo veo y llevaba el contraste viviendo en un barrio de ver jóvenes en las drogas que atracaban, que le daban 5, 2, 3, 4 tiros y salían caminando el otro día como nada? Entonces la doñita busca de Dios, apartada de todo, la veo sufriendo en una cama. Entonces para mí fue como un pleito interno. Pues yo le decía a Dios, pero que esto no puede pasar, es que a pesar de yo ser cristiano, esto no está bien. Entonces yo comenzaba a llorar. Cuando llegaban los días de la madre, para mí eran fatales. Cuando llegaba a diciembre, que nosotros, mami era que la acostumbraba a hacer una cena navideña donde venían todos los familiares, todos los demás hijos, aunque se habían casado, y su esposo y esposa, y nos sentábamos a la mesa, y ella no estaba, y se dejó de hacer, y ella no estaba. A mí eso me dolía, pues yo decía, Dios mío, pero es que tú no... Entonces, yo abrigaba la esperanza. Tenía que sanar. Ella, en esa sanada. Y al ver que, y yo venía, quien sea, viene fulano desde Venezuela, un hombre que Dios lo usa, la doña en una silla de ruedas, vamos para allá, ahora por ella. Y nada. Y fulano, que tiene testimonio, que levantó un muerto, y cuando esté, para allá, y nada. Entonces terminó falleciendo. Entonces ahí yo tuve problemas por mucho tiempo, aún yo siendo cristiano, con Dios, porque yo necesitaba que me explicara cuál es el sentido de que una persona siendo cristiana, que se supone que él debe dar la cara por el cristiano, sufría como el que no lo era, y muchas veces más que el que no lo era. Mira, yo quiero tomar un momento, aunque estamos hablando de usted, vamos a seguir en la conversación, porque hay cosas que se están tocando, que a veces cuando yo veo entrevistas de otra persona, digo, ¿por qué no aclararon eso? Y puede que tú lo veas 5 gente, puede que lo veas 1000, puede lo que Dios quiera, pero hay algo importante, y tú lo decías, y creo que muchas veces, cuando uno llena los caminos de Dios, es una parte que no se explica bien, porque la Biblia sí lo habla bien, pero como nosotros vivimos mayormente una cultura humanista, que lo que se trata es ver el evangelio para que el Señor te bendiga, para que te vaya bien, para que se acaben tus problemas, uno viene con la idea, y obviamente parte de la palabra también, que cuando uno viene a Cristo, que todo que es cristiano le va a ir bien. Y hay una palabra, una prédica que yo tengo, se llama El peso del eterno, que fue donde yo entendí también basado, me inspiró un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y obviamente muchas historias, casi todas las historias de la Biblia tienen situaciones donde los hombres de Dios padecieron persecución, padecieron hambre, espada, injusticia. No vamos a irnos tan lejos, el mismo Jesús, todo lo que padeció, y dice la palabra que por el gozo que había delante de él, él menospreció eso. Entonces, para no entrar en ese tema profundo, que es un tema muy profundo, pero el tema es que Dios promete una eternidad. Y dice que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria que viene. Entonces, cuando uno mira la justicia de Dios y el bienestar que Dios te puede dar en comparación con la vida en la tierra, hay muchas cosas que son injustas. O sea, hay muchas cosas que le pasan a cristianos que no deberían pasar si uno se mira en la tierra.
Sí. Ahora, cuando uno mira la eternidad, es donde Dios dice, por ejemplo, cuando habla en hebreo, que muchos profetas fueron perseguidos, fueron injuriados, fueron muertos, y dice de lo cual el mundo no era digno, pero Dios no se avergüenza de ellos porque Él ha preparado una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Dios, comparando los 100 años que más llega, pueda vivir en la tierra, con una eternidad, donde no hay hambre, donde no hay enfermedad, donde tenemos un cuerpo glorificado, donde sobre todas las cosas estamos en la presencia de Dios. No hay comparación. Entonces por eso es que yo entiendo que aunque en esta tierra Dios nos puede dar muchas bendiciones, cuando uno predica las dos cosas y uno entiende eso, es la única manera de uno poder ver justicia o esperanza en esas situaciones. Porque si tú lo miras humanamente, no, tú no tienes cómo explicarlo. No, claro O sea, que no. tú piensas que Dios te quedó mal. Ahora, cuando tú tienes esperanza conforme a la palabra y conforme al mismo Jesús que padeció todo, pero fue glorificado, ahí que tú puedes entender. Esto pasó, no era lo que yo quería, me dolió mucho, pero yo sé que Dios Dios es justo. Y aunque no me tocó ver en esta tierra la recompensa que mi mamá va a recibir, yo sé que en el reino de los cielos tú lo vas a ver. Sí, no, y para mí te voy a decir la verdad. Para mí la muerte de mi madre fue una bendición.